Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos a traerles un tema controversial, la nueva regularización que hizo el Papa Francisco en la misa tridentina. Acompáñame a vivir esta nueva aventura. Vamos. A lo largo de la historia, la iglesia ha surgido con cambios y seguramente los cambios litúrgicos, los cambios eclesiásticos, los cambios traen dificultades, traen problemas y traen cuestiones que quizás algunos sectores de la iglesia no lo entenderán. Pero en este caso, la iglesia siempre ha permanecido en el plano de la verdad, para el bien de los fieles y el bien de el plan de salvación que tiene para cada uno Dios. Es decir, la iglesia ha sido plantada en el mundo para dar por eso la iglesia en el Concilio Vaticano II dice que es sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque da las gracias necesarias para cada fiel y para cada alma se cumpla el designio bendito de Dios, que es que quieren que todos los hombres lleguen a la verdad, se salven y se conviertan, lo conozcan. O sea, ese es el plan de la iglesia en el mundo. Entonces, cuando en Mateo 16-18 eh, Dios Hijo le da la facultad en la iglesia a Pedro para compenetrar este sacramento, es decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. A ti te haré las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene la clave, aquí en el magisterio pontificio. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces esta atación o desatación es claramente la gracia que Dios le infringió a la iglesia por medio de San Pedro. Y todo aquel que reemplace al obispo de Roma, ¿por qué el obispo de Roma? Porque Pedro, según la tradición no escrita, ¿sí? Sabemos que murió en Roma, ¿sí? Entonces todo aquel que reemplace al obispo de Roma es el legítimo sucesor de Pedro. Entonces esa legitimidad, ¿sí?, va en todos los papas y está la misma legitimidad que tiene el Papa Francisco, que tiene el Papa Benedicto XVI, que tienen todos los papas, son la misma que tuvo San Pedro en el primer momento, en el primer instante. Ni le crece ni le disminuye, es exactamente la misma, de atar y desatar. ¿Qué es la parte de atar y desatar y qué tiene que ver esto con el tema? Es porque en palabras coloquiales, en palabras más sensatas y en palabras más fáciles de entender es Jesús le da el poder a la iglesia de permitir o no permitir cosas, de abrir gracias o cerrarlas, ¿sí? Entonces ese abrir o no abrir, permitir o no permitir, atar o desatar, está hasta nuestros tiempos. Es decir, voy a hacer un exagerado. Si para un papa dice tirar, tirar papel al suelo es un pecado, para Dios y el cielo es un pecado. Ese es el poder de atar y desatar. Estoy haciendo una exageración para que entendamos la magnificencia de la gracia de las llaves. A ti te haré las llaves del reino de los cielos. Es decir, que por medio de la iglesia entramos, nos hacemos hijos de Dios y tenemos el plan y las llaves para entrar al reino de los cielos.
por otra parte no vamos a poder entrar al reino de los cielos, aunque en el Concilio Vaticano II, en la parte de Lumen Gentium, también dice que en otras religiones hay elementos de verdad, y también lo sé, que el Espíritu Santo por medio del Concilio Vaticano II ha dicho que en la sección número 15, 16 y 17 del Lumen Gentium dice que hay elementos de verdad, que hay personas que podrían salvarse si cumplen su religión completamente sin haber conocido a Cristo, y de aquellos que nunca se le habló de Cristo, Dios los juzgará según la conciencia y según la religión que hayan profesado. Eso estoy completamente de acuerdo, porque soy obediente a la iglesia, yo lo creo así, y amén a esas palabras. Pero entonces esa, esas personas que, habiendo conocido la verdad, ¿sí?, habiendo conocido que Cristo es el único y sumo fundador de la iglesia, y no querer pertenecer a ella, no podrá salvarse. Es clarito el Concilio Vaticano II, así de radical. Entonces, aquí viene todo esto para aterrizar en el tema, que es el siguiente. Entonces, el Papa ha hecho unas directrices con el poder de atar y desatar, con el poder de permitir y no permitir, con el poder del magisterio pontificio, y ha hecho una ruptura. En el concilio, en una ruptura en algún aspecto que ya les voy a decir. En el Concilio Vaticano II hubo unas tensiones sobre algunas personas que creían que el culto de la Eucaristía debería quedarse tal cual como estaba. Y había otra fuerza de la iglesia también que creía que creían que tenía que seguir de otra manera. Entonces hubo una contienda teológica y espiritual, donde el señor Lefebvre salió cismado, dijo que iba a seguir practicando la Eucaristía tal cual como se llevaba hasta el Concilio Vaticano II, ¿sí?, que fue en 1959, ¿sí? Hasta esa época la Eucaristía era de espaldas, en latín, bien solemne, y bueno, una cantidad de cosas que, el señor Lefebvre no quería que la iglesia perdiera, pero resultó que unas ciertas personas, eh, entre ellos algunas consultas de algunos protestantes, de una consulta de algunos teólogos de la liberación y de otros santos sacerdotes y obispos, fueron llevando la gracia de ir cambiando la liturgia hasta que la cambiaron a la que tenemos ahora. Esa liturgia de ahora, sí, esa liturgia de ahora es la que empezó desde 1959. Entonces ese cambio es el que ha hecho la tensión ahora. Después de eso, después de la excomunión o del cisma que se le hizo al señor Lefebvre, ¿sí?, la iglesia lo acogió otra vez en el seno, le quitó la excomunión, o digámoslo así, ni siquiera la excomunión, sino como ese retiro de la iglesia de parte de él. Y desde 1970, más o menos 80, se han ido reconciliando las partes, se han ido llenando pues de gracia, de amor y de misericordia de los dos lados, hasta que llegaron a un mutuo acuerdo, y ese acuerdo era de que la iglesia iba a permitir que se acogiera al seno de la iglesia, ¿sí?, y que ese rito iba a ser uno de los tantos 22 ritos que hay en la iglesia. Esos ritos, de esos 22, uno es este que decimos el trinitario, ¿sí? Entonces, el que muchos santos vivieron, el que muchos padres de la iglesia, doctores de la iglesia vivieron, y el que aguantó y tiene la iglesia fuerte en muchos aspectos. El lado más conservador de la iglesia, el más difícil de que pase, digamos, a las nuevas liturgias, que no está mal, que está muy bien y es aceptado, porque todo el mundo merece y tiene su manera de comprender las cosas
y la iglesia es misericordiosa, tanto así de que les permitió a las personas que piensan de esa manera, sin que hubieran abusos litúrgicos, sin que hubiera una excesiva gracia, pertenecer a la iglesia con ese rito. Es más, hay comunidades todavía, ¿sí?, que tienen ese rito y solamente hacen eucaristías de ese rito, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, desde ahora voy a leer el documento y vamos a irlo dialogando con cada uno de ustedes. Es un documento muy cortico, entonces vamos a hacerlo así. Custodios de la tradición del obispo en común con el obispo de Roma constituyen el principio visible de los fundamentos de la unidad de la Iglesia particulares, bajo la guía del Espíritu Santo mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan la Iglesia particular y que les la ha confesada, para promover la misericordia y la unidad de la Iglesia, o para promover la concordia, la misericordia y la unidad de la Iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se han adhirieron o se han adherido y se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada en el Concilio Vaticano II. Mis venerables predecesores, dice Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron y regularizaron la facultad de utilizar el misal romano, publicado por San Juan XXIII, ¿sí? O sea que concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano, publicado por Juan XXIII, ¿sí? O sea que hubo una regularización y hubo un permiso especial de estos dos papas. En 1962, ojo, ese 1962 es del Papa Juan XXIII. De este modo, querían facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sientan vinculados a unas formas litúrgicas anteriores y no a otras. O sea, lo que les dije ahorita, una inclusión a las personas que piensan diferente, ¿sí? A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de iniciar a los obispos a una evaluación de la aplicación del mutuo probis, esto es un latín, ¿sí?, el mutuo propio. 3 años después de su publicación, la Congregación de la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta con obispos en el 2020, cuyas consultas fueron consideradas a la luz de la experiencia adquirida en estos años. O sea que la Congregación de la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en el año 2020, ¿sí? O sea, estamos en plena pandemia, estamos en pleno confinamiento y se hicieron ciertas consultas, ciertas preguntas o ciertas averiguaciones durante todo el año 2020 para poder hacer este cambio, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida de estos años. Ahora, en vista de los deseos experimentados o expresados por el episcopado y sabiendo escuchado por el predecesor y al parecer de la Congregación de la Doctrina de la Fe, deseo que esta carta apostólica proseguir las siguientes búsquedas constantes de la comunión eclesial. Por ello he considerado oportuno, o sea, él ha considerado oportuna o considerado para bien las siguientes. Artículo 1. Aquí empiezan los cambios. Los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la study del rito romano. O sea que los libros litúrgicos promulgados por Juan Pablo II y Pablo VI, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, o sea, esos dos los compaginaron con el Concilio Vaticano II, son la única expresión de la ex ordin del rito romano. O sea, esa es la única fórmula válida en la Iglesia por ahora. El obispo diocesano
Claro que hay 22 ritos que tienen sus excepciones. Esos son los 22 ritos. 2. El obispo diocesano como moderador, promotor y custodio de toda vida litúrgica en la vida de la iglesia particular que les ha sido confiada, les corresponde la regularización de las celebridades litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso de el misal romano de 1962 en las diócesis, siguiendo las orientaciones de la sede apostólica. O sea que en esto el Papa no está prohibiendo la misa, lo que está diciendo es que el permiso es solo y exclusivo de los obispos, ¿sí? Las regularizaciones, los permisos de que sí puedan dar esas misas o no, esa liturgia o no, es de los obispos. Artículo 3. El obispo en las diócesis en las que está ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior de reforma de 1970 se debe. Escuchen bien lo que debe hacer el obispo que ya tenga, ojo, aquí dice que ya tenga los permisos o que den misa del antiguo ritual o de la antigua manera de hacerlo. Vuelvo y repito, artículo 3. El obispo en las diócesis en las que está ahora, si hay ahora presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior de la reforma de 1970 se debe hacer. Esto es lo que debe hacer los que tienen esto. 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices. Es decir, el obispo, aquí explico este parágrafo 1, debe comprobar el obispo y debe vigilar o debe poner a alguien que vigile que esos grupos o esas pequeñas comunidades, ¿sí?, no excluyan o no se sientan superiores o no saquen de lado al rito que tenemos actual, el que celebramos todos, digámoslo así entre comillas, el normal, pues como por colocarle un nombre, ¿no? El dominical. Parágrafo 2. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos puedan reunirse para la celebración de la Eucaristía. Ojo, colocar sitios especiales, es decir, en la parroquia tal de esta diócesis, aquí se celebra la misa tridentina, que todo el mundo sepa que ahí se celebra, y no se celebra ni allá, ni acá, ni en el otro ni en el otro lugar, ni en la otra, no, en estas 3 parroquias o en estas 4 se celebra la misa tridentina, ¿sí? Entonces es un camino interesante, aunque lo negativo sería aquí es que, digamos, si hay otros sacerdotes que lo quieran hacer, pues les negarían la posibilidad o tendrían que pedir un permiso especial para ir hasta allá, hasta donde sí sería la parte oficial donde se puede hacer la Eucaristía, ¿no?, tridentina. Eso sería como el lado negativo, porque sería como mover a los sacerdotes que les gusta esa Eucaristía y los fieles, no, es que todos los sacerdotes que tienen encargada una parroquia, moverse de esa parroquia hacia la parroquia que está autorizada, ¿no? Bueno, eso sería un lado negativo también, ¿no? Entonces, parágrafo 2, ¿no? Indicar a varios en uno o varios lugares donde los fieles pertenecen, bueno, en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. Parágrafo 3. Establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas utilizando el misal romano promulgado por San Juan XXIII en 1962. En estas celebraciones, las lecturas se proclamarán en lenguaje y en lengua vernácula,
utilizando las traducciones de las Sagradas Escrituras para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. Ojo, las respectivas conferencias episcopales, no el Papa. O sea que si alguna conferencia episcopal, si tú que vives en Argentina, en México, en Colombia, Venezuela, bueno, no sé, hay tantos países que por gracia de Dios ha llegado a este canal, estás en Perú, qué sé yo, Estados Unidos, tu conferencia episcopal de tu país, ¿sí?, es la que rige esto, es decir, en qué lengua se habla esas oraciones y esas lecturas. Aquí dice en lengua vernácula, ¿sí?, y utilizando las traducciones de las Sagradas Escrituras para uso litúrgico, es decir, aprobadas por las respectivas conferencias episcopales, es decir, que pueden variar, ¿no? En unos países pueden ser unas, en otros países pueden ser otras, en otros países pueden ser, bueno. 4. Ya vamos a terminar. 4. En un sacerdote que, como delega el obispo, se encargue de las celebraciones de la atención pastoral de dichos grupos de fieles, el sacerdote debe ser idóneo para esta tarea, competente en el uso del misal romano anterior a la reforma de 1970, tener en conocimiento el latín que permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y debería de estar animados por una viva caridad pastoral y un sentido común, un sentido común de unión eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe de no solo celebrar la dignidad de la liturgia, sino también la atención pastoral y espiritual a los fieles. Es decir, debe ser un sacerdote que tenga la capacidad, este parágrafo 4 es un sacerdote que tenga la capacidad de entender, un sacerdote que tenga la capacidad que tenga la inteligencia de hablar en latín, de hacerlo todo bien, ¿sí?, en el aspecto litúrgico, pero que no se olvide también de atender a su rebaño, ¿no?, de ser un hombre que confiesa, que vive los sacramentos, que es fiel con su rebaño, que es dócil. No es que solamente es un tipo ahí que hace misas tridentinas y dando ínfolas de que es de la crep, ¿no?, de lo más alto, o sea, del ya tú sabes, de arriba, yo soy lo máximo porque hago misa tridentina y no atiendo a mis fieles, ¿no? Esos rasgos de superioridad hay que eliminarlos, porque dice este documento. 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si la mantienen o no. Pues, o sea que en pocas palabras, cada obispo, cada cierta cantidad de tiempo, el obispo o la conferencia episcopal, cada cierta cantidad de tiempo, puede ser una vez al año, una vez cada 2 años, cuando el obispo, la arquidiócesis o la conferencia episcopal lo vea conveniente, tiene que evaluar esa comunidad, ¿sí?, que está yendo a esas Eucaristías tridentinas, tiene que evaluar el comportamiento espiritual de todas esas personas que viven de esa misa tridentina, ¿sí?, la misa antigua, para ver su crecimiento o no. Si el veedor ve que en vez de crecer decae, podrían quitarle el permiso a esa parroquia o a esa comunidad para vivir la misa. Si el veedor ve que en vez de decaer crece, pues me imagino que seguirá el permiso, ¿no? Entonces aquí ya esto ya es muy subjetivo, digámoslo así, porque podríamos mirar que hay algunos que crecen, otros que no, y quiénes somos para ver quién crece o no, ¿no?
La iglesia es la que encargada de discernir, los obispos y los sacerdotes y el papa y toda esta cuestión, pero como dice Primera de Samuel, ustedes los hombres ven las apariencias, yo no, yo veo el corazón. Entonces quizás de pronto en este punto haya algo como de ambigüedad aquí en este aspecto, porque puede ser arbitrario. Punto 6. Cuidad de no autorizar la creación de nuevos grupos. O sea, que está diciendo que las personas o los grupos que ya tienen esas Eucaristías, o sea, tienen el permiso. Pero no quieren autorizar nuevos grupos. O sea, los grupos que ya están, ya. El que quiera crear un nuevo grupo, una nueva comunidad, algo así como un grupo de sacerdotes o algo así, pues aquí dice claramente cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Es el parágrafo 6, ¿no? Ese sí está muy clarito. Y este sí suena como algo negativo, ¿no? De pronto si alguien quisiera tener otro grupo o algo así, dice aquí, cuidad de no autorizar la creación de nuevos grupos. No sé, aquí sí me queda como un sinsabor. Puede que alguien en los comentarios escriba qué podríamos deducir de esto, ¿no? Punto 4. Los presbíteros, artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente Nuevus Motus Propius, o sea, a partir de la fecha en que se promulgó esto, que fue el 16 de julio del 2021, a partir de esa fecha en adelante, viene lo siguiente: quien quiera celebrar con el misal de 1962 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que consultará a la Santa Sede antes de concederle la autorización. En esta sí lo quieren conservar bien, quieren conservarlo bien, pero ya es un deseo personal del sacerdote, no es una comunidad como dice allá, o un grupo nuevo, sino un deseo personal del sacerdote. El sacerdote tendrá una autorización del obispo y el obispo mandará esa autorización a Roma. Si el obispo no ve pertinente, no va a mandar nada, ¿no? Si el obispo ve pertinente y ve buenas intenciones y ve sana doctrina y ve un discernimiento bueno, lo mandará a la Santa Sede, y la Santa Sede también hará el regreso de la respuesta, y asimismo el sacerdote tendrá una respuesta después de un determinado tiempo, negativo o positivo. Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el misal de 1962, o sea, los que ya lo celebran desde antes de esa fecha, o sea, antes de 16 de julio del 2021, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa facultad. O sea, ya es como cuando alguien tiene una licencia de conducción que tiene que renovarla, ¿sí? Así mismo, ¿sí? Entonces tienen que renovar esa facultad. Artículo 6. El obispo puede decir que no, sí, no, eso ahí sí ya queda muy como a las manos del obispo de turno, ¿no? Artículo 6. Los institutos de la vida sagrada y de la sociedad de la vida apostólica establecieron por la Comisión Pacífica de Ecclesiam Dei pasan a ser competencia de la Congregación del Instituto de la Vida Consagrada y las sociedades de la vida apostólica. Vuelvo y repito, las instituciones de vida consagrada, es decir, las comunidades, voy a nombrar algunas, ¿no? Como voy a dar un ejemplo: franciscanos, dominicos, capuchinos, bueno, en fin, todas estas comunidades,
las pequeñas sagradas de la Sagrada Familia, los caballeros de bueno, todas las comunidades, ¿sí? Toda la vida de consagración, la vida de las comunidades, de vida apostólica, establecidos por la Comisión Pontificia de Ecclesiam Days, pasarán a ser competencia de la Congregación para los Institutos de la Vida Sagrada y la Sociedad de la Vida Apostólica. Es decir, cambian su instituto, cambian su, digamos así, voy a utilizar palabras para que puedan entender, cambian de jefe. No estamos hablando de empresas, ¿no? Sino que estoy utilizando términos para que se puedan entender. Entonces cambian de jefe, ¿sí? Cambian de la persona que le tienen que rendirle cuentas, por decirle así, por decir palabras para que se puedan entender, que no son esas, pero lo digo así como para que se entienda. Cambian, ¿no? Entonces los que tengan ese rito, ojo, los que tengan ese rito, exclusivamente los que tengan ese rito, ¿sí? Y los otros no, están tranquilos, no pasa nada. Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino, ojo, y la disciplina de los sacramentos y la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y la Sociedad de la Vida Apostólica para los Institutos de la Competencia ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones. Ojo, repito, artículo 7. La Congregación del Culto Divino y la disciplina de los sacramentos de la Congregación para el Instituto de la Vida Consagrada y de la Sociedad de la Vida Apostólica para los asuntos de la competencia ejercerá la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones. O sea, van a vigilar esas comunidades como lo han hecho siempre, no es algo nuevo. Todas las comunidades siempre están en discernimiento, porque se pueden cerrar, se les puede suprimir, se les puede llamar la atención, se les puede cambiar ciertas circunstancias desde la Santa Sede, desde el Vaticano, de la Santa Sede, se pueden tomar esas directrices, porque el Papa es el de las llaves. Recordemos el inicio, ¿no?, de nuestra charla. Artículo 8 y el último. Queda abrogadas las normas, instituciones o concesiones, quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente. O sea que si hay alguna comunidad, grupo, sacerdote, obispo o algo así que no se acoja a esto, queda derogada, o sea, queda fuera de la iglesia, queda completamente sin permiso de hacer todas estas cuestiones, ¿ya? Quedan derogadas todas esas instituciones, normas o concesiones y costumbres anteriores. Dice así, mire todo lo que dijo: normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a la disposición del presente. Fuerte. Y mensaje final del Papa dice: todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que sea observada en todas sus partes. No obstante, cualquier cosa en contrario, aunque se diga de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario, bueno, ahí nombro un diario que está en un idioma que no entiendo, dice la Observer, la Torre Romano. No sé, disculpen ahí los que quizás les causó un poco de escozor este mal latín. Enterado en vigor inmediatamente y que posteriormente se publique el comentario oficial de la Santa Sede Apostólica, firma, dado en Roma en San Juan de Letrán, 16 de julio del
2021, Memoria Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, de nuestro pontificado Papa Francisco. Firma. Bueno, hemos llegado al final y denme sus opiniones, qué les parece la explicación que le hemos dado a esto, la poca y la lectura y la interpretación de cada parágrafo, cada letra, cada instante. Si tienen algo más que decir, si tienen algo más que comentar respecto a esto, Dios los bendiga. Espero sus comentarios a favor o en contra, no importa, aquí estamos es para aportar y todo que sea con buenas intenciones. Un abrazo.